Bienvenidos al programa Consumo e Inversión. Durante la próxima media hora, quien les habla, Alexis Cruz y Raúl Hernández, estaremos conversando con nuestro invitado, José Luis de Ramón. José Luis es un economista, académico, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, consultor financiero también. Y José Luis hace poco puso en circulación un libro llamado Introducción a la Economía del Comportamiento. Y para iniciar, José Luis, a nosotros nos gustaría que tú nos explicaras qué es la economía del comportamiento y cómo surge. Bueno, gracias por invitarme y más la oportunidad de hablar de mi libro. La economía del comportamiento es parte de la ciencia económica. Lo único que nosotros, más que asumir cómo se va a comportar el ser humano, primero estudiamos cómo se comporta y después que sabemos cómo se comporta, entonces hacemos derivaciones económicas. Y hoy contamos con avances en psicología evolutiva, en neurociencia, y pues tenemos bastante conocimiento sobre cómo va a comportarse el ser humano en el mundo real, que es bastante diferente a cómo se comportaría el Homo economicus, que es la gente que está en los libros de texto. Entonces, la idea de la ciencia es básicamente analizar dónde la teoría económica estándar falla y dónde la economía del comportamiento puede complementar esa teoría estándar, ¿no? y colaborar, contribuir. Este es un país donde no es común que se escriban libros de texto con fines de enseñanza a nivel de licenciatura en las universidades. Y a nosotros nos gustaría saber cómo te surge esa idea de escribir un libro de texto, que además es un libro de texto, pero que es abierto. Lo pueden leer personas que no estén en un aula de clase, sino que dejan muchas enseñanzas. ¿Cómo se ocurre? ¿Cómo surge la idea de eso? Bueno, mira qué pasa. La economía del comportamiento es una disciplina relativamente nueva y no se enseñaba a nivel de grado, se enseñaba a nivel de maestría y de doctorado. Entonces, los pocos libros que hay sobre el tema, pues exigen tener unos conocimientos que un estudiante de grado no tiene. Y la mayoría de las personas aprenden porque ya están a niveles avanzados de posgrado, ¿no? De maestría o de doctorado, aprenden directamente de los papers, de los trabajos originales de los autores. Y a mí fue muy difícil cuando empecé a dar clases en la universidad aquí, que ya ahora sí ya es parte del pensum ordinario de las carreras de economía, encontrar un texto que yo le pudiera dar a mis estudiantes. Entonces, comencé a construir notas para la clase y las notas fueron adquiriendo un volumen importante y bueno, pues pensé que era conveniente que todas esas explicaciones que yo daba en la clase pues se pudieran llevar a un libro que para los estudiantes de grado y para las personas que no son economistas profesionales, pero que les interesa ver cómo realmente se comportan los consumidores y los demás agentes económicos, pues, y decidí escribir el libro. Y entonces, claro, me tomó muchísimo más de lo que pensaba que me iba a tomar. O sea, yo empecé con un optimismo de tiempo y de esfuerzo y al final me tomó mucho más. Pero ya lo tengo y creo que quedó un trabajo bastante completo que explica bien los elementos fundamentales de la economía del comportamiento y creo que quedó muy accesible para que las personas lo puedan entender. Una pregunta, para acceder a tus cursos, previamente habría que tener un curso de introducción a la psicología, porque tú hiciste una maestría en psicología. Bueno, realmente yo le aporto en el texto aquellas partes que se pudieran necesitar pero no es tanto la carga de psicología. Lo que yo hago en el libro es que pongo preguntas, hago problemas, la persona soluciona los problemas y más adelante se va a encontrar cómo esa solución que él le dio a los problemas, en primer lugar, tiene algún tipo de sesgo o de heurística, algún tipo de error. Pero además que es un error consistente, que lo va a repetir él siempre
y que lo van a repetir todas las demás personas en un altísimo porcentaje. O sea que la gente experimenta a lo largo del libro la experiencia de cómo los humanos tratamos cosas como el riesgo o las decisiones de consumo, etcétera, de una manera práctica. Esa es mi próxima pregunta. ¿Cómo aborda la teoría o la economía del comportamiento las decisiones de consumo e inversión? Bueno, mira, quizás fuera bueno ponerte un ejemplo que es simple. La gente debería de invertir estudiando los aspectos fundamentales de la inversión que va a hacer. Sin embargo, la mayoría de la gente invierte siguiendo manadas. O sea, cuando a todo el mundo le gusta el Bitcoin, la gente le cae atrás y comienzan todos a invertir en Bitcoin. Entonces, no ves que las decisiones se estén tomando en función de decisiones racionales. El hecho de que los mercados de valores tengan tantas oscilaciones diarias te da a ti también idea de que la gente no es consistente con sus decisiones. La gente deja mucho dinero en la mesa en muchas decisiones. De hecho, cuando la gente juega al póker, por ejemplo, si está ganando, tiene dos pilas, ¿no? Una pila donde está la ganancia y una pila donde está lo que originalmente puso. Y dinero es dinero, o sea, todo vale igual. Sin embargo, primero lo separa, le da un valor diferente a los dos. Segundo, juega con las fichas de la ganancia extremadamente más agresivo que juega con las fichas que son de su inversión original. O sea, que vemos cientos y cientos y cientos de observaciones de que las personas no reaccionan ante los incentivos económicos de la manera que la teoría económica lo predeciría. Una cosa, Josep. En el libro se aborda, uno se conoce a través del libro, pero ¿hay algún elemento que me explique un poco, dado cómo yo reacciono, cómo puedo mejorar mi toma de decisiones también? Claro, mira, yo decidí añadir al final del libro un capítulo entero de cómo bregar con los diferentes sesgos y con las diferentes heurísticas. O sea, yo acepto que yo voy a tener tal restricción lógica a la hora de tomar una decisión. Si yo lo acepto y lo tengo delante, ¿cómo puedo evitarlo? Bueno, pues yo le planteo en el libro cómo enfrentar ese tipo de situaciones de una manera bastante llana, básicamente buscando que la gente tome las decisiones correctas, o sea, lo más racionales posibles. José Luis, tú dedicas una parte del libro a hablar de limitaciones psicológicas y el bienestar, ¿no? La noción económica del bienestar. ¿Cómo se relaciona esa noción económica del bienestar con las limitaciones psicológicas que puede tener el ser humano? Mira, los humanos tenemos una bendición-maldición, que es lo que se llama la adaptación hedónica. O sea, yo quiero un vehículo, yo sueño con el vehículo, yo deseo el vehículo. Tan pronto como tengo el vehículo, ya es el vehículo. Ya es algo que tiene mucha menor importancia. O sea, nosotros nos adaptamos a todo lo que tenemos. Claro, eso es necesario para la supervivencia. También una persona que cae en la cárcel o que queda en silla de ruedas en un par de años ha recuperado su nivel basal de felicidad. Y eso es necesario para la sobrevivencia de la especie. Pero eso es lo que hace que no estemos nunca contentos con nada. Entonces, como nunca estamos contentos con nada, tenemos tendencias a mirar excesivamente a lo que tiene el vecino, a tomar decisiones de manera comparada con otras personas y no tomamos las mejores decisiones para nosotros. En el caso del bienestar, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, la gran pregunta de siempre, ¿el dinero da la felicidad? Bueno, sí, hasta cierto punto. O sea, sabemos que hasta $70,000 al año, aumentos en el ingreso de una persona, le reduce los niveles de estrés, le aumenta los sentimientos positivos y le reduce los sentimientos negativos. Pero después que pasamos de ese nivel de ingreso, no lo observamos. O sea, después de ahí, de $70,000 al año hasta millones y millones de dólares, no vemos cambios en los niveles de estrés o los niveles de... Y obviamente, pues, el dinero sirve para evitar mucho dolor, pero aparentemente no sirve para producir felicidad. Y lo mismo pasa entre países. O sea, tú coges un país,
donde las personas tienen un nivel de desarrollo hoy y declaran un nivel de felicidad y los más pobres del país son menos felices que los más ricos, pasa el tiempo, los más pobres adquieren el nivel que tenían los más ricos y sin embargo se mantienen siendo menos felices porque la gente no aprecia las cosas de manera absoluta, cuánto tengo, sino generalmente en forma relativa a lo que tienen los demás, y eso pues obviamente afecta al bienestar. Y uno debe de pensar que ha tenido unas decisiones económicas todo el tiempo de aumentar el tamaño del producto, y realmente habría que pensar si no habría que concentrarse en aquellos factores que de alguna manera han demostrado que pueden ayudar a que las personas sean más felices, ¿no? Bueno, amigos televidentes, vamos a una pausa comercial y al regreso seguiremos conversando con José Luis de Ramón, economista, académico, asesor financiero, autor del libro Introducción a la Economía Conductual. Estamos de vuelta con el economista y académico José Luis de Ramón, con quien estamos conversando sobre su libro Introducción a la Economía del Comportamiento. José Luis, ¿cómo podemos utilizar esta economía del comportamiento o economía conductual para elaborar políticas públicas? Bueno, mira, hay muchas experiencias. O sea, lo primero es que uno no impone las cosas, ¿verdad? Uno no quiere que la gente haga las cosas por obligación. Uno quiere que la gente reconozca. Entonces, por ejemplo, en temas como el ahorro, nadie ahorra lo suficiente para la vejez. La teoría económica dice que todos tenemos un ciclo de vida por el cual ahorramos lo suficiente para nuestros años de retiro. La gente no lo hace. Entonces, en economía del comportamiento buscamos la manera de que las personas ahorren más, como programas como el que hay en Inglaterra que se llama Save More Tomorrow, donde las personas, en vez de tú decirles hoy ahorra, dicen no tengo dinero, el dinero que tengo no me da para lo que tengo. Hacen un compromiso de ahorrar con el próximo aumento de sueldo. Entonces resulta que cuando la gente decide ahorrar con el próximo aumento de sueldo, el aumento de sueldo pasa a ser parte, el ahorro del aumento pasa a ser parte de su ahorro normal, y uno ve que 70% de las personas que se meten en esos programas voluntarios acaban manteniendo el nivel de ahorro. Basta que en una cafetería tú pongas primero la ensalada y después al final las donuts para que los muchachos coman más ensalada y menos donuts. O sea que hay muchas cosas donde tú puedes lograr que las personas se comporten mejor. Ha habido experimentos, por ejemplo, en Sudáfrica sobre el consumo de energía en edificios. Hacer responsable a alguien de un piso, de cuánto consume el piso, y hacerlo competir contra los demás pisos del edificio, ha tumbado la factura eléctrica en 30%. O sea, hay muchísimas cosas que simplemente tú coger a las personas y hacer algo que realmente les motiva, que no cuesta dinero, pero que realmente motiva a las personas precisamente por cómo nos interactuamos unos con otros, pues logra beneficio. Y ese es el tipo de cosas que, por ejemplo, para regulación bancaria, cómo la gente maneja las tarjetas de crédito, cómo la gente maneja los sobregiros, se están aplicando. En Inglaterra, por ejemplo, se le obligó a los bancos que cuando una persona tenía determinados sobregiros se le avisara con un SMS. Entonces, inmediatamente cuando tenía el SMS solucionaba su problema de sobregiro, reduciendo brutalmente el monto que la gente pagaba de sobregiro, que es malo para la persona y es malo para el banco, porque también estás cogiendo un cliente y le está quitando su rating crediticio. O sea que hay muchas cosas que se están utilizando en el mundo para mejorar la vida de las personas y la productividad de las personas, que es parte de lo que bajo políticas públicas el Estado está diseñado, ¿verdad?, para enfocar. Pero para eso habría que sacar estos enfoques desde la academia y llevarlo más a la economía. Mira, hay países, por ejemplo, como Inglaterra. Bueno, ahora mismo hay 46 países que tienen centros especiales para
conducta. En República Dominicana hay un fantástico ejemplo aquí. Se le envió, y es un caso que el dominicano que trabajó en ese fue Marvin Cardosa, un economista que todos conocemos. Básicamente el artículo se llama Los 100 millones de dólares. Ellos enviaron 2 cartas diferentes a personas y empresas. Básicamente la primera carta decía, usted tiene la obligación de pagar impuestos. La segunda carta le decía, usted puede tener una pena de cárcel en el caso de que pague impuestos. La diferencia de la primera carta con la segunda carta resultó en una recaudación anual de 100 millones de dólares, solo por enviar la segunda carta. Entonces, solamente si la gente se motiva a pagar más impuestos solo de la manera que se comunica la administración tributaria con él, pues obviamente es una forma de tener ventaja. Y ese es un paper conocido, reconocido en la academia internacionalmente. Y hay países como Inglaterra que básicamente la primera medida es esa, o sea, cómo podemos entrar a este problema de manera conductual. Es un tema de que lo que es obligado, lo que es forzoso es muy fácil. O sea, aquí vas a ahorrar por obligación. Bueno, pero si podemos lograr que la gente ahorre porque la gente quiere ahorrar, ayudándole a romper esos problemas psicológicos que la gente tiene para esas barreras, pues si lo podemos hacer y ya sabemos cómo lo hacen, pues obviamente hace todo el sentido del mundo poner esa política en funcionamiento. José Luis, ¿y eso es una institución que se está dedicando a eso dentro del gobierno o es un departamento dentro de diferentes instituciones? En Inglaterra es un instituto creado por el gobierno para eso. ¿Y se conecta con otras instituciones? Específicamente para eso. Todo el mundo le pregunta qué hacer. Okay, ellos lo abordan de la economía conductual. Y ellos buscan la manera de traer aportes bajo la economía conductual. Interesante. Había escuchado con el éxito que han tenido el tema del ahorro voluntario y debe ser lo que mencionaste. Pero muchísimas cosas, o sea, vacunación, por ejemplo. Todo el mundo quiere que la gente se vacune, ¿verdad? O que vacunen a los niños. Entonces, por ejemplo, en un experimento que se hizo en África, las madres no vacunaban a los niños. El problema de la vacunación es que son 6 veces que tienen que ir a ponerle vacuna. Se dio media libra de habichuelas. Entonces la gente cuando le pedía, la gente ir al pueblo era no le costaba. Y aparte había todo un tema de que por qué vas, eres tonto, ese tipo de cosas entre los vecinos. Entonces cuando volvían con media libra de habichuelas en la mano, venían con una ganancia. Entonces media libra de habichuelas no es nada comparado con el costo de la vacuna. Sin embargo, los programas en las aldeas donde se hacían este tipo de intervención, el número de niños vacunados aumentaba por 300%. Entonces, yo creo que son cosas que merece la pena poner en práctica, porque media libra de habichuelas. Una vida de buena salud, claro. Sí. José Luis, poca gente te aborda el tema de la Academia de Ciencias. Tú eres miembro de número de la Academia de Ciencias, estás coordinando el capítulo de Economía de la Academia de Ciencias. Pocos economistas saben que existe ese capítulo de Economía. Ahora yo te preguntaría, ¿cuál es el papel del capítulo de Economía dentro de la Academia de Ciencias y qué rol se espera o debería de jugar en la sociedad dominicana? Mira, la Academia de Ciencias suele ser, en casi todos los países hay una Academia de Ciencias, eso es bastante regular, y generalmente se eligen a las personas por la trayectoria de una vida. Yo entré en la Academia de Ciencias para sustituir, para llenar la silla, porque había fallecido el padre alemán. Porque para entrar en la comisión tiene que fallecer una persona o llegar a una edad muy adulta donde ya no puede. Entonces, en general, las academias han sido una forma de reconocer, de tener gente que son reconocidas. Sin embargo, en la República Dominicana existe la posibilidad de que la academia también haga muchas otras cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en economía la publicación de la revista de economía. La última que hicimos fue 33 economistas opinan sobre el COVID. La próxima revista que queremos sacar es básicamente 33 economistas opinan sobre la reforma fiscal. La idea sería tener que en el futuro nos lean y sepan los que estábamos aquí hoy que pensábamos sobre estos problemas de hoy. Y bueno, la academia se está buscando que tenga un rol de mayor interacción con la sociedad. Claro, las restricciones son que muchas de las personas que están en la academia son personas de edad, son personas mayores, y muchas ya no están trabajando activamente, pero realmente en algunas comisiones, como por ejemplo medio ambiente, hay mucho dinamismo, en educación hay mucho dinamismo.
y la idea también que no hacer de la economía la academia represente. Cuando uno se junta con académicos de otros países, uno ve el nivel de respeto que tienen por las academias, y me gustaría a mí como comisionado de la academia que en un futuro la academia tenga también un rol de principalía en cuanto a opiniones a la sociedad, que hoy realmente no lo tenemos. O sea, opinamos personalmente, pero la academia no hace planteamientos. Es un objetivo que yo quisiera tener. Vamos a ir a una pausa comercial y al retorno seguiremos conversando con José Luis de Ramón, porque hay muchos temas interesantes que queremos que tú abordes en nuestro programa. Estamos de regreso en Consumo e Inversión con nuestro invitado el día de hoy, José Luis de Ramón, hablando sobre Introducción a la Economía y el Comportamiento, su último libro, y un poco sobre cómo también conecta con su actividad aquí en la economía dominicana. José Luis, hablando un poco, ya conectando con lo último que mencionaste, que es sobre las reformas. Hay una serie de reformas importantes sobre la mesa y queremos saber cómo tú ves, sobre todo en cuanto a la reforma fiscal, que puede beneficiar o impactar a los consumidores o los inversionistas en nuestro país. Bueno, mira, la reforma fiscal que se ha planteado, yo creo que tiene algunas cosas buenas, pero hay muchas cosas que yo creo que se ha quedado corta. Yo creo que el tamaño de la reforma en cuanto al 1,5% del PIB es razonable. Lo que no es razonable es que el gobierno no aporte nada. El gobierno le ha pedido sacrificio a todo el mundo. Sin embargo, el gobierno lo que ha dicho es: esta es una regla fiscal y voy a fusionar unos ministerios, pero no voy a cancelar a nadie. Entonces, si tú no cancelas a nadie, tú no tienes una reducción en cuanto ni al salario, ni al alquiler que esa persona ocupa, ni en cuanto a el aire acondicionado que esa persona requiere para trabajar. O sea que básicamente el Estado dominicano en esta reforma no está sacrificando nada. O sea, hubiera sido interesante ver que el Estado dominicano se ajustaba en el sector eléctrico, en todo lo que es burocracia. Sabemos que hay instituciones que tienen hasta 4 y 5 centros que hacen exactamente lo mismo, y nada de eso es tocado en esta reforma. Entonces yo creo que lo más preocupante es eso, y en tercer lugar, que no tiene garras para atacar lo que realmente es el problema de la economía dominicana, que hay gente que paga y gente que no paga. Entonces la gente que no paga, según las declaraciones que han presentado los ministros que han presentado esto, son niveles de 46, 50%, dependiendo del impuesto de que se trate. Entonces, si hay ese nivel de evasión, que media economía no paga impuestos, ¿por qué no dedicarse a buscar los impuestos en aquellos que no los pagan? ¿A qué es difícil? Bueno, vamos al paso. O sea, Italia y España eran casos donde había muchísimo dinero negro, y sin embargo con el tiempo son países donde prácticamente el cumplimiento fiscal es casi total, o sea, como cualquier otro país. Creo que esos son los tres temas más relevantes a destacar en los pocos minutos que tenemos para hablar de eso, porque este es un tema para una hora. Para el segundo programa que vamos a tener contigo. ¿Tú has tenido la oportunidad de ver la reforma laboral? ¿Cómo puede impactar empleadores, Mira, empleados? con la reforma laboral yo no he hecho un análisis, porque la verdad que nos está llevando a un ritmo de reformas un poco acelerado. Pero tengo un comentario. O sea, hay una razón por la cual en las negociaciones de trabajo están tres partes: el Estado, los empresarios y los sindicatos. Lo hay en la democracia de nosotros y lo había en el partido nazi. Siempre ha sido esos tres elementos. Es imposible no llegar a acuerdo cuando hay tres. Por lo menos dos tienen que votar sobre uno. Me parece muy cómodo para el Estado dominicano. No veo acuerdo entre trabajadores y empresarios, consecuentemente se queda como está. O sea, el Estado tiene que mojarse las manos. O sea, está para eso. Por eso son tres. Y si no, que se salga. Y que deje que el problema lo manejen solamente dos. Entonces me parece que si el Estado no toma unas decisiones fuertes de política y aplica lo que entiende que es más conveniente para el desarrollo del país, y tenemos que estar de acuerdo en todo, pues temas como, por ejemplo, la cesantía, que es el problema y que no se resuelve en esta reforma, pues entonces
¿Cuál es la gracia? Que el trabajo moderno, de trabajar desde la casa, por favor, o sea, eso no son cosas relevantes. El problema de la República Dominicana es la cesantía. Y hay que tomar una decisión ya de hoy para siempre, de cómo el trabajador va a ser compensado en el caso de que se quede sin trabajo. Y ese tema no se toca porque el gobierno sencillamente se abstiene en una discusión donde una parte va a decir que sí, la otra parte va a decir que no. Siempre. Entonces, ese es el tema. Es retador el panorama. Pero que el Estado está para eso. Y ahí quisiera conectar porque una de las metas que se menciona explícitamente para la economía en los próximos años es llegar a ese grado de inversión, esa tipo de panacea en la cual los mercados financieros nos van a percibir de manera distinta. ¿Estas dos reformas siente usted que están avanzándonos en ese camino o todavía está muy temprano para darle una lectura? Mira, grado de inversión es una cosa que es agradable para tener, pero la República Dominicana tiene un costo financiero inferior al de muchos países que tienen grado de inversión, Brasil y Colombia. ¿Cuál es el problema de Brasil? Lula. ¿Cuál es el problema de Colombia? Petro. Entonces, con un gobierno de centro, con un gobierno que no ataque a la propiedad privada, tú vas a tener siempre mejores capacidades de financiamiento que con gobiernos izquierdistas. Entonces, en realidad es más importante preservar la democracia y probablemente eso de tirar una reforma detrás de la otra y que eso vaya rápido al Congreso y que no haya tiempo de discutirlo en la sociedad, no me parece la mejor manera de mejorar la democracia y abre la puerta para que en un país donde, según un estudio del Ministerio de Economía, cada vez hay menos confianza en la democracia y sobre todo los jóvenes no creen en la democracia y es porque no han vivido dictaduras como la hemos vivido nosotros, es lamentable que quizás estamos perdiéndonos en lo formal cuando realmente lo sustancial, lo importante es que un país va a tener mejor crédito internacional a tasas más baratas cuando más democrático sea. José Luis, ¿dónde se puede conseguir tu libro? Bueno, en este momento está agotado excepto en Amazon. O sea, lo que había impreso en la República Dominicana se agotó, estoy muy contento por eso. Amazon lo está vendiendo y estamos trabajando en una segunda impresión. Lo que pasa es que voy a aprovechar para sacar una segunda edición, añadiendo 2 capítulos más. Digo, porque como le fue bien al libro, digo, bueno, déjame hacer el esfuerzo, ¿no? de mejorarlo un poquito. Y bueno, y espero que en un mes y medio, en adición a Amazon, ya lo tengamos impreso también aquí en República Dominicana y que esté en las tiendas normales, Cuesta, la tienda de Intec, la tienda de Ucamaima, etcétera. Buenísimo, buenísimo. José Luis, siempre es grato conversar contigo, nosotros agradecemos que sacara un tiempo. No, yo que ustedes me inviten. No, de tu agenda muy apretada para venir a compartir con nosotros tus ideas. El tiempo siempre va a ser corto para hablar contigo, así que te agradezco, te agradecemos en nombre de ambos y esperamos tenerte en una nueva entrega de Consumo e Inversión. Con el libro nuevo ya esperamos 2 capítulos. Vamos a esperar a tener el libro nuevo y entonces lo hacemos. Okay. Un lujo tenerte por acá, de gracias, verdad que gracias, Raúl. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, los esperamos en una próxima entrega del programa Consumo e Inversión.